Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la sesión número 26 de la unidad de aprendizaje física del movimiento aplicada. La sesión pasada, jóvenes, estuvimos trabajando con sus compañeros el tema 5.1.1 que tiene que ver con el trabajo realizado por una fuerza constante. Cerramos la sesión anterior con un ejemplo que tenía que ver con este niño que estaba jalando un trineo en un piso en una con superficie helada con un coeficiente de fricción μk igual a 0.2 y con este ángulo formado de 45 grados para analizar el trabajo una vez que se recorría a los 12 metros con una rapidez constante. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas al respecto? ¿No? Pues ahorita. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, todo bien. Muy bien. Para esta clase vamos a comenzar nosotros con el tema 5.1.2 que tiene que ver con el trabajo realizado por una fuerza variable. Recuerden ustedes lo siguiente, nosotros hemos visto que cuando una fuerza actúa sobre una partícula, esta puede cambiar de dirección y también de magnitud. La partícula puede desplazarse en una trayectoria curva. Para calcular el trabajo en este caso general se divide la trayectoria en muchos desplazamientos pequeños. Eso fue similar a lo que nosotros hicimos cuando realizamos el análisis de cinemática de una partícula, ¿no? Que dijimos que no nos importa, bueno, la trayectoria podía ser diferente y solamente nos interesaba el punto de inicio y el punto final. Y para poder aproximarnos de la mayor manera posible, utilizamos el concepto de derivada, que es pues la tangente a la curva que estábamos trabajando. ¿Vale? Entonces, aquí como lo comenta, esos pequeños desplazamientos, delta S, van a ser tangentes todos a la trayectoria y apuntando en dirección de movimiento. La figura 11.6 que está aquí al ladito a nuestra parte derecha nos muestra dos desplazamientos de una situación particular, ¿no? Muestra asimismo la fuerza F y el ángulo phi entre F y S, que es el ángulo que forma la fuerza respecto a la trayectoria en cada lugar. De ahí podemos determinar que el trabajo delta W está realizado sobre una partícula durante un desplazamiento delta S, partiendo de lo siguiente. Nosotros vimos la sesión pasada que el trabajo es igual al producto punto de la fuerza por la distancia. Y por definición de producto punto, nosotros sabemos que es la magnitud de un vector por la magnitud de otro vector por el ángulo que se forma entre esos dos vectores. ¿Sale? Entonces sabemos que es F por delta S, la magnitud de ambos por el coseno de phi. ¿Sale? Y que por lo tanto el trabajo era una cantidad de ¿qué tipo, jóvenes? Escalar. Escalar, correcto. ¿Sale? Recuerden que el trabajo es una magnitud escalar derivada de este análisis en los vectores que interactúan. Entonces dice, aquí F es la fuerza en el sitio de delta S, el trabajo que una fuerza variable efectuado en una partícula cuando esta pasa de I a F, o sea, de inicial a final, podemos ver en la figura 11.6, se obtiene aproximándose sumando los elementos del trabajo realizado en los segmentos lineales que forman la trayectoria de I a F. Si los segmentos lineales delta S se vuelven infinitesimalmente pequeños, pueden ser reemplazados por diferenciales de trayectoria o diferenciales de S. Y la suma sobre los segmentos lineales se convierte en una integral, como en la ecuación 11.14, ¿no? Ustedes ya más o menos debieron haber visto estos conceptos. Sí nos queda claro que cuando nosotros llevamos un análisis a un aspecto infinitesimal, o sea, muy pequeñito, lo que estamos haciendo con ese análisis es encontrar los valores diferenciales de la magnitud que estamos analizando. Cuando nosotros todos esos valores diferenciales los vamos juntando para encontrar su comportamiento total, los vamos a ir sumando. Y esta suma, de manera también infinitesimal, se logra a través de la aplicación de la integral.
¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok, entonces recuerden lo siguiente, mira. Voy a explicarlo aquí de la ecuación. Yo tengo que el trabajo omega es igual a la integral desde el punto inicial al punto final del producto punto de mi vector fuerza respecto a mi vector de posición F.ds. Vístolo en términos, como ya dijimos que el trabajo es una cantidad escalar, yo puedo aplicar el concepto o la definición de producto punto y decir que es el producto de las magnitudes de los vectores por el ángulo que se forma entre esos dos vectores, o sea, la magnitud de f por la magnitud del diferencial de s por el coseno del ángulo que está entre esos dos vectores. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Y por lo tanto ya tengo una integral definida, ¿sale? Con límite inferior, límite superior, ¿sale? Y por lo tanto ya no tengo que poner la constante c, porque cuando ustedes recuerdan de cálculo integral, si yo tengo los límites definidos de una integral, no es necesario calcular la constante. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. ¿No? Muy bien. Dice, no podemos evaluar esta integral mientras no podamos decir cómo f y phi varían en la ecuación 1119 de un punto a otro a lo largo de la trayectoria. O sea, pero eso es natural por la definición de producto punto, ¿no? O sea, phi puede ir de 0 a máximo 90 grados, de hecho ya 90 ya no habría, porque sería perpendicular. Perdón, y algo que vimos la clase pasada es que si yo tengo una fuerza perpendicular al movimiento, pues no voy a percibir esa fuerza y por lo tanto no habría trabajo. Dice, las dos son funciones de las coordenadas x y y de la partícula que está ahí. De ahí podemos obtener una expresión equivalente a la ecuación 1119 escribiendo f, el vector f de fuerza y delta y diferencial de s en función de sus componentes, ¿correcto? Una pregunta, jóvenes. ¿Ustedes ya vieron bien el concepto? Bueno, ya no sé si bien, ¿no? Pero me gustaría saber si ya analizaron el concepto de linealidad en cálculo o en matemáticas. O sea, cuando un sistema tiene propiedades lineales. A ver, jóvenes. Creo que no, maestro. ¿No? ¿No les han dicho por ahí en alguna clase de matemáticas, de cálculo, que algún aspecto de linealidad tiene que ver con una propiedad distributiva de un escalar y de completitud? O sea que un sistema es lineal, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Si yo tengo una expresión a más b igual a c y yo esta expresión multiplico por un escalar alfa de a más b igual a alfa por c, esta expresión de la suma sería pues el equivalente a decir alfa por a más alfa por b es igual a alfa por c. ¿Sí más o menos han visto esas propiedades? Sí. Ok, entonces tanto el operador diferencial, o sea el diferencial de x, diferencial de y, diferencial en general, como el operador integral son elementos lineales, ¿sale? Por eso nosotros hemos visto en cálculo que a nosotros una expresión que nos ponen muy común es la siguiente. Nos dicen, si tú la derivada respecto a x
de W, bueno, omega más Y más Z. ¿A qué equivale eso, jóvenes? La derivada de omega respecto de x más la derivada de y respecto de x más la derivada de z respecto de x. Correcto. Perfecto. ¿Sale? Entonces, esa es una propiedad de linealidad del operador diferencial. Por eso, a mí aquí el párrafo me dice que como son vectores, yo los puedo representar de dos formas. ¿Recuerdan? Una forma de representar un vector es A1, A2, A3, ¿no? Y la otra forma es con una representación algebraica de sus vectores unitarios. ¿Cuál sería? Que diría A1 en I más A2 en J más A3 en K, que esos son los vectores unitarios. Entonces, lo que a mí me está dando a entender este párrafo quiere decir que yo puedo aplicar este concepto de linealidad, ¿sale?, en mi vector. Y el otro concepto es para la parte de la integral, o sea, la integral de omega más y más z por el diferencial, digamos, de x, ¿a qué sería igual, jóvenes? A la integral de omega respecto de x más la integral de y respecto de x más la integral de z respecto de x. Correcto. ¿Sale? Entonces yo aquí estoy comprobando que tanto el operador integral como el operador diferencial son lineales, ¿no? Por lo tanto me dan una independencia para cada uno de los ejes y yo se lo puedo aplicar a cada uno de ellos dentro de mis vectores, ¿sale? Claro que yo lo que voy a hacer es aplicar mi operador diferencial respecto al eje en el que estoy trabajando, ¿vale? Por eso a mí me dice la parte del párrafo aquí lo siguiente. Dice, bueno, ya yo sé que vectorialmente delta F y delta S puedo determinar en función de sus componentes. Por lo tanto, F está con la componente de fuerza en X en el vector Y más F por J, ¿no? Perdón, F de Y en el vector J y la diferencial de superficie tiene su diferencial de X en Y más su diferencial de Y en J. Así que F.ds es igual a fuerza, la componente de fuerza en X por el diferencial de X más la componente de fuerza en Y por el diferencial en Y. En esta evaluación tenemos que recordar lo siguiente, que I.I es igual a J y J es igual, perdón, I.I es igual a J.J y eso es igual a 1 y I.J es igual a J.I y eso es igual a 0. ¿Esto qué quiere decirnos, jóvenes? ¿Qué nos dice la primera parte? I.I es igual a J.J y eso es igual a 1. ¿Qué quiere decir ahí? A ver, jóvenes. ¿Qué quiere decir I.I es igual a J.J igual a 1? A ver, jóvenes. ¿Y qué quiere decir que I.J igual a J.I igual a 0? Ese es que es ortogonal, ¿no? El de I.J igual a 0. Ok, eso está bien. Dice que el vector I y el vector J son ortogonales entre sí. ¿Por qué son ortogonales?
porque su producto punto da 0. Sí, pero geométricamente, ¿qué es? Por su ángulo de 90 grados. Correcto. Y entonces, ¿qué sería lo otro? Eso está bien. ¿Y el otro caso qué sería? Recuerden, el vector y ¿a qué es igual? Viéndolo como el vector A de acá, el primerito que tengo acá arriba. ¿A qué es igual el vector y? A 1,0,0. Correcto. Y entonces si yo multiplico este por sí mismo, ¿a qué es igual? O sea, 1,0,0 punto 1,0,0. ¿A qué sería igual eso, jóvenes? A Por 1 1,0,0. más... No. Recuerda que el producto No sé. punto es un escalar. O sea, 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0. Y ese es igual a 1. Entonces eso viene de aquí, ¿no? Que i.1 es igual a j.j. Diga, i.i es igual a j.j y eso es igual a 1. Pero ya lo vieron aquí de dónde viene. Quiere decir que son vectores paralelos. ¿Sale? ¿Cuánto es el coseno de ese ángulo, de un vector paralelo? ¿Cuánto forma ese ángulo? Si son paralelos. ¿Cuánto forma? En grados. 0 0. ¿Y el coseno de 0 a qué es igual? a 1. A 1, ¿sale? Entonces cuadra con nuestra definición. Bueno, jóvenes, lo anterior nos sirvió para poder identificar que el trabajo, cuando yo tengo una fuerza variable a través de una trayectoria, va a darme nuevamente un valor escalar. Y segundo, yo estoy trabajando de manera independiente cada uno de los ejes en los cuales estoy analizando. Por eso me dice ahí que el trabajo es igual a la integral de f de x, diferencial de x, más la integral de f de y, diferencial de y. ¿Vale? Y al final, yo, bueno, de una parte inicial a final, una parte inicial a final, y yo ya puedo entregar o analizar mi trabajo de una partícula. Para aclarar un poco más esto, o poderlo aterrizar, yo lo que voy a ver aquí es un problema. Dice lo siguiente: un objeto pequeño de masa m está suspendido en una cuerda de longitud L. Al objeto lo mueve lateralmente una fuerza F que siempre es horizontal. Aquí está la fuerza. Hasta que la cuerda finalmente forma un ángulo phi de m. Aquí está un phi de m con respecto a la vertical. El desplazamiento se consigue con una pequeña rapidez constante. ¿Sale? Entonces ya sé que tengo una rapidez constante. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Si tengo una rapidez constante, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el sistema cuando la rapidez es constante? No hay aceleración. Correcto, no hay una aceleración. ¿Sale? Entonces ya tenemos algo ahí a favor, ¿no? Bueno, entonces no va a haber aceleración. Dice, determine el trabajo realizado por todas las fuerzas que operan sobre el objeto. Vamos a llevarlo a cabo. Dice así. Solución. El movimiento es a lo largo de un arco de radio L. Y el desplazamiento delta S siempre se da en él. En un punto intermedio del movimiento, la cuerda forma un ángulo phi respecto a la vertical. Y en el diagrama de cuerpo libre de la figura 1117b, que es este de aquí, al aplicar la segunda ley de Newton, vemos que la aceleración de x es igual a la aceleración de y ambas son igual a 0, porque el problema me lo dijo. Tengo una pequeña rapidez constante. Cuando la rapidez es constante, quiere decir que la derivada de la velocidad de una constante, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Y
Analizando los componentes en X y Y, me queda lo siguiente. Vean, en X, ¿yo qué tengo? Tengo la fuerza F, ¿correcto? Y entonces, esta cuerda me genera una tensión, ¿sale? Esa tensión que genera la cuerda, por lo tanto, va a tener componente en X y componente en Y, ¿sale? Por eso me dice que de acuerdo al ángulo φ, es el T seno de φ igual a 0. ¿Sí queda claro, jóvenes, aquí? O sea, F menos T seno de φ es igual a 0. ¿Sale? ¿Sí se ve aquí en el diagrama de cuerpo libre de dónde sale, jóvenes? Sí. Muy bien. ¿Sale? Y por lo tanto, para el análisis en Y, yo tengo que la tensión que va positiva tiene su componente en T coseno de φ, y por lo tanto en el otro lado tengo el peso que me está generando la masa ahí. ¿Sale? Por eso dice menos mg igual a 0, porque ya quedamos que para los dos sistemas la aceleración en X y la aceleración en Y es igual a 0. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, al combinar las dos ecuaciones anteriores, para eliminar t tenemos que f es igual a mg tangente de teta. Nuevamente, ¿me pueden decir por favor cuál era la componente de x? F menos t coseno de quién? De phi es igual a 0. Perdón, aquí es tangente de phi. ¿Sale? ¿Y el otro cómo era, jóvenes? No es cierto, este no era coseno. Este era seno. Y luego t coseno de phi menos mg es igual a 0. ¿Sale? Yo en esta voy a tener ecuación 1 y ecuación 2. Vamos a llegar de estas dos a la que me dice aquí para ver cómo encontramos la relación de fuerza. Entonces, voy a despejar t de la ecuación 2 y la voy a sustituir en 1. Entonces, yo sé que aquí t es igual ¿a quién? A mg entre coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Y al sustituir t en la ecuación 1, de 2 la sustituyo en la ecuación 1, yo sé que la ecuación 1 va a quedar como ¿quién? Va a quedar como f menos mg sobre coseno de phi por seno de phi, eso es igual a 0. ¿Vale? Entonces, al momento de reacomodar, yo sé que la tangente de phi es igual a ¿quién, jóvenes? A seno de phi entre coseno de phi. ¿Vale? Y por lo tanto, voy a poner aquí mi fuerza es igual a mg por tangente de phi. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas cómo llegué a la demostración? Que es la misma demostración de aquí. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces dice, dado que f actúa solo en la dirección x, podemos usar la ecuación 1120 con f de x igual a f y f de y igual a 0 para encontrar el trabajo hecho por f. Esta 1120 recuerden que era la integral de f de x o f de x diferencial de x más la integral de f de y por diferencial de y. Entonces f de y va a valer 0 y nos vamos a quedar con f de x. Pero si se fijan, aquí lo que estoy haciendo cuando yo estoy jalando o la persona está jalando la masa que está colgada de esta cuerdita, la trayectoria que está haciendo es una trayectoria semicircular o un cuarto de círculo, ¿no? Por lo tanto, se va a hacer un cambio respecto a lo que yo estoy analizando, ¿no? Porque ya ahora, de acuerdo a mi fuerza, yo mi fuerza la tengo en función de ¿quién? Del ángulo, ¿cierto? O sea, m y g son constantes
Entonces me queda tangente de phi. Por eso, yo ahora para analizar el trabajo, que va a ser la trayectoria que voy a recorrer, hago que es la integral de 0 a phi m de mg tangente de phi diferencial de x. Tengo un problema. ¿Cuál es el problema, jóvenes? El argumento en el que, respecto al cual estamos integrando. Exacto. O sea, yo aquí estoy en función de un ángulo, ¿no? Y diferencial de x, pues no está en función de la trayectoria semicircular, ¿no? Yo sé que solamente me estoy moviendo y acá me voy a seguir desplazando otra cantidad de x', ¿no? Pero tengo que ajustar mi diferencial para que mi diferencial sea acorde a mi integral y yo pueda encontrar el resultado que va ahí de mi integral y por lo tanto conocer el trabajo. Dice, aquí, para evaluar la integral respecto a phi, hay que tener una variable de integración simple. Vamos a tener que optar por definir a x en función de phi. En una posición intermedia arbitraria, cuando la coordenada horizontal es x, vemos que x es igual a L seno de phi y por lo tanto diferencial de x es igual a L coseno de phi diferencial de phi. Al sustituir para diferencial de x podemos llevar a cabo la siguiente integración. A ver, ¿sí queda claro? Yo estoy diciendo que esta x, ¿cómo sería respecto a este triángulo, jóvenes? Recuerden que la hipotenusa la conozco porque no va a cambiar, es L. ¿Sale? O sea, esta L que tengo aquí va a ser la misma L que tengo acá. Y yo lo que voy a desplazar es una distancia x. Entonces, ¿cómo sería esta x respecto a esto? O sea, ¿cómo podría relacionar L con x con el ángulo? ¿Cuál sería la relación? Con la función seno. Correcto. Seno, ¿no? ¿Qué me dice el seno, jóvenes? Que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Correcto. Y en este caso es x entre L, ¿cierto? Sí. Entonces, despejando x, yo sé que x es igual a L seno de phi. Muy bien. Por eso aquí me dice x es igual a L seno de phi. Y por lo tanto, si yo derivo x, derivada de x es respecto a phi, ¿correcto? Va a ser L coseno de phi diferencial de phi. ¿Sí queda claro, jóvenes? Que es mi diferencial de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ya con esto, yo lo que hago es sustituir este diferencial en mi integral que yo había definido para el trabajo y reacomodar los términos. ¿Vale? Entonces voy a hacerlo para que veamos cómo nos queda y hagamos la integración correspondiente. Entonces yo tenía que el trabajo hecho por la fuerza es igual a la integral de 0 a phi m por mg tangente de phi diferencial de x. ¿Vale? Esto es igual a la integral de 0 a phi m por mg tangente de phi y sustituyo mi diferencial, que es este de aquí, por L coseno de phi diferencial de phi y ya. Que esto, recuerden, es diferencial de x. ¿Vale? Y ya finalmente, para que yo pueda resolver la integral, voy a reacomodar términos. Recuerden que la tangente aquí es igual Al seno sobre el coseno. perfecto, seno de phi entre el coseno de phi. ¿Vale? Sustituyo nuevamente esta relación para que yo pueda eliminar un coseno de phi. Y esto es igual a la integral de 0 a phi m de mg seno de phi entre coseno de phi por L coseno de phi diferencial de phi. Entonces estos cosenos se hacen uno, se cancelan entre ellos
Y me queda que es la integral de 0 a phi m de LMG seno de phi diferencial de phi, que es esta integral de aquí. LMG o MGL, que son constantes por la integral de 0 a phi m de seno de phi diferencial de phi. ¿Y cuánto es la integral del seno, jóvenes? Menos coseno. Menos coseno de phi evaluado de phi m a 0, ¿sale? Entonces va a ser, ya sustituyendo los límites, como viene aquí explicado, sería MLG por menos coseno de phi m menos menos, porque es menos coseno de 0, y eso me da 1, entonces quedaría 1 positivo menos coseno de phi m. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? A ver, jóvenes, por ahí. ¿Sí quedó claro? ¿Sí nos queda claro a todos? ¿Cómo hizo eso último, profesor? Lo último solamente es sustituir los límites, ¿sale? Recuerda que es límite superior menos límite inferior. O sea, te va a quedar MGL por menos coseno de phi m, que es la sustitución del límite superior, menos el límite inferior menos coseno de 0. Ahí no voy a poner aquí la rayita. Voy a dejar así. Coseno de 0, ¿vale? Y entonces esto te va a quedar MGL por menos coseno de phi m. Coseno de 0, jóvenes. ¿Cuánto es? 1. Entonces va a quedar menos por menos más 1. Voy a reacomodado MGL por 1 menos coseno de phi m, que es la parte de aquí. MGL por 1 menos coseno de phi m. Y con eso, con una L en particular y con un ángulo en particular que ustedes puedan definir, pueden encontrar el trabajo de una fuerza horizontal que actúa sobre una masa que está atada a un cable. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí quedó claro? ¿Cómo se hicieron la sustitución de los límites? Y bueno, vemos otra relación, ahora ya para concluir este ejercicio. En la figura 11-17, que está aquí, A, nosotros vemos que H es igual a L menos coseno de phi m, ¿correcto? Aquí está H, que está aquí, es igual a un L menos 1, perdón, por 1 menos coseno de phi m. ¿Sí queda claro por qué? A ver, jóvenes, ¿sí queda claro por qué? Yo no lo veo, profesor. Tengan en cuenta lo siguiente, recuerden que H es la posición de la pelotita, ¿vale? De la masa que está atada al cable. Entonces, esta H, ¿hasta cuánto es lo más que va a llegar? Vamos a ponerlo a nivel primero a nivel con el ángulo. ¿Qué pasa si el coseno de phi m, o sea, si este phi m es igual a 0? ¿Cuánto me quedaría H? O sea, 0. No, coseno de 0. O sea, si phi m es igual a 0, ¿cuánto es el coseno de 0? El coseno de 0, 1. Ok, entonces te quedaría 1 menos 1, ¿no? Uh-huh. ¿Y h a qué sería igual?
a 0, ¿vale? O sea, estaría aquí. O sea, phi m, recuerden, phi m está aquí. Entonces mi 0 está aquí. Y de aquí para acá yo voy a tener valores, ¿vale? ¿Qué pasa cuando phi m es igual a 90 grados? O sea, que yo tuviera aquí mi phi m. Que estuviera aquí phi m, perdón, phi m es igual a 90 grados. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? 0. 0. Y entonces h a qué sería igual. 1 menos 0. 1 menos 0, 1, ¿no? Sería AL. Pero este L, recuerden que estaría acá. O sea, la altura llegaría al mismo L, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si ustedes recuerdan, sí, me tocó con ustedes ver lo del movimiento circular. O sea, Sí. con ustedes, ¿se acuerdan cuando analizamos movimiento circular? Lo siguiente, yo estaba encontrando, o yo lo primero que les dije, bueno, yo aquí tengo una velocidad que va variando conforme a la trayectoria, y la trayectoria es circular, ¿cierto? Entonces mi pregunta era, ¿cómo encuentro este punto y este punto? ¿Cuál era la fórmula para calcular un arco? A ver, la fórmula para calcular un arco, ¿cuál era? Ustedes que son nativos digitales, entren en su celular o en otra página de la computadora y pregúntenle a San Google, ¿cómo calculo un arco en una circunferencia, por favor? Y me dicen la fórmula, por favor. Entonces, jóvenes, ¿cómo calculo el arco? ¿Dos pi? No. 2pi es un valor ya fijo. 2pi es igual a 360 grados, ¿no? ¿Cómo calculo o cómo encuentro un arco en una circunferencia? ¿Cuál es la relación ahí matemática? ¿Qué está lento su internet? A ver, jóvenes. Sería arco en 380 grados por pi. No, hay una multiplicación que tienen que encontrar ahí. A mí se me pareció que es el ángulo sobre 180 multiplicado por pi por el radio. No, todo eso lo que era. A ver, el ángulo entre 180 por pi por r. Sí, según esto. Muy bien, a ver. Primero, yo puedo pasar diferentes valores, ¿no? Yo tengo que 180 grados equivale a pi radianes, ¿vale? Para que yo pueda encontrar este valor de arco, me está diciendo lo siguiente, que yo tengo mi ángulo en radianes, no es cierto, tengo mi ángulo en grados, ¿vale? 30 grados, 40 grados, lo multiplico por pi y lo divido entre 180, ahí está esta parte de aquí, y luego eso lo encuentro, lo multiplico por r, ¿correcto? Así viene ahí como su fórmula. Principalmente esto de aquí, o sea, teta entre 180 por pi,
me está dando un ángulo en radianes, ¿vale? Eso me está dando un valor de ángulo en radianes. Y me dice en la fórmula que mi ángulo en radianes lo multiplique por el radio, ¿vale? Para que me dé el arco correspondiente. Si nosotros estuvimos juntos en la sesión del movimiento circular, yo les dije cuando analizamos el movimiento que teta estaba en radianes, ¿cierto? Y les dije, a ver qué pasa si yo tengo aquí mi círculo, tengo aquí un teta y aquí tengo el mismo teta, ¿cuál es el arco que se genera aquí? Pues era 2 teta por r, ¿no? O sea, esta expresión es prácticamente la misma expresión de aquí, ¿vale? ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, entonces yo estoy encontrando ese arco aquí. Entonces, lo único que estoy encontrando respecto a H, o sea, L sería mi R. Y esta parte de aquí, ¿qué sería? La diferencia del arco que estoy recorriendo, ¿sale? Y entonces esto yo lo pongo como H. O sea, es la diferencia del arco de lo que yo estoy recorriendo ahí, de mis ángulos. ¿Sí queda claro por qué, jóvenes? ¿O no? O sea, ¿sí están viendo más o menos la relación, jóvenes? ¿O de plano sí no ven nada? A ver, jóvenes. Lo que me está concluyendo el problema, me está diciendo que yo puedo establecer una relación de la distancia. Si ustedes vieron la clase pasada, nosotros vimos un análisis de un problema que teníamos una masa sobre un plano inclinado que subía a una altura h y luego teníamos una como polea o un motor que eléctricamente estaba jalando una masa hacia arriba una misma altura h. Nuevamente me vuelve a salir esa altura aquí. Y yo estoy determinando que el trabajo ejercido por la fuerza horizontal me va a producir un trabajo expresado por MGH. Claro que en este caso, al haber una trayectoria curva, yo estoy encontrando esta relación, ¿vale? Una cuestión, jóvenes, ahorita que vamos a hacer un paréntesis pequeño aquí del examen y del trabajo. Miren, yo he detectado que en las tareas ustedes entregaron puras fórmulas. O sea, en ninguna de las tareas, o bueno, en la mayoría de las tareas, no veo un análisis a detalle de diagramas de cuerpo libre y no veo un análisis en la parte de la dinámica de los sistemas, ¿sí? Si en el examen, ya que yo revise, no veo ese análisis, automáticamente el problema está mal, ¿sí? Se los he dicho todo el semestre y es el segundo departamental. O sea, no me sirve de nada que ustedes coloquen valores en fórmulas que al final no les están representando nada. Si yo no veo un análisis de los pasos a detalle de cómo formularon el problema, automáticamente el problema va a bajar de calificación. Pueden tener a lo mejor ahí 7, 8, buena calificación, pero si yo no veo mínimo unos 3, 4 pasos y los diagramas de cuerpo libre en los problemas, se cancela. O sea, si no hay diagrama de cuerpo libre, se cancela el problema. Faltando eso, ya está mal el problema. Entonces se los aviso para que si empiezan a ver que de 8 baja a 4, no les caiga de sorpresa, ¿vale? Porque es muy importante que analicen, ¿no? Ustedes ya se volvieron o siguen con la dinámica de no quitarse de esto de ser puro formulatitis, solamente están aplicando fórmulas sin analizar. Entonces, en donde yo veo un diagrama, que falta un diagrama de cuerpo libre, en automático tiene que ser el problema, ¿sale? Se los comento porque pues es algo importante que yo les he venido haciendo el hincapié en todo el semestre que tienen que tenerlo y que tienen que desarrollarlo ustedes. Si no lo hacen,
les comento, pues el problema está mal, no se espanten si ustedes ven ahorita que tienen 8 y a la hora de que yo revise su examen respecto a su problema, baje a 0 el problema, ¿sale? De 1.75 que vale cada problema, baje a 0 si no hay diagrama de cuerpo libre o no hay análisis de fuerzas y de combinación ahí de las ecuaciones, ¿vale? Porque es lo mismo que estoy viendo ahorita. Bueno, dice así. Vamos a comenzar con el tema 5.3 que dice definición de potencia y aplicaciones. Nosotros ya vimos que al diseñar un sistema mecánico a menudo hay que tener en cuenta no solo cuánto trabajo ha de ejecutarse, sino también la rapidez con que debe hacerse. La misma cantidad se realiza al levantar un cuerpo a determinada altura, tanto si tardamos en ello 1 segundo o 1 año. Pero la rapidez con que se efectúa es muy diferente en ambos casos, ¿no? No es lo mismo 1 segundo que multiplicar 1 año por la cantidad de segundos que sea para llevar a cabo un cuerpo, moverlo a la misma altura. Se define la potencia como la rapidez con que se lleva a cabo el trabajo. Aquí vamos a considerar exclusivamente la potencia mecánica, que se origina en el trabajo mecánico. Hay otras potencias como la eléctrica, ¿no? O la potencia también creo que hay en fluidos, pero principalmente la eléctrica, la potencia eléctrica, que nosotros la trabajamos en watts, ¿no? Y también esta la vamos a definir con la misma unidad, pero puede también utilizar otras como caballos de fuerza o HPs. Una idea más general de potencia como energía aplicada por unidad de tiempo nos va a permitir ampliar el concepto e incluir la potencia eléctrica, la potencia solar y otro tipo de potencias. Si cierta fuerza realiza un trabajo W omega en un cuerpo durante un tiempo t, la potencia promedio debida a esta va a ser así. Potencia promedio es igual al trabajo realizado entre una duración de tiempo, ¿sale? Entonces yo puedo tener un trabajo de 50 newtons, pero esos 50 newtons joules, usted puede tener 50 joules, pero esos 50 joules distribuirlos en 10 segundos, en 2 segundos, en 1 segundo, o en microsegundos, en nanosegundos, en milisegundos, y esa será la potencia que yo apliqué para ese sistema. Entonces es importante porque este mismo concepto lo van a ver ustedes en algunos otros temas más adelante para otro tipo de energías, o sea, como la eléctrica, la potencia eléctrica, solar y otro tipo, ¿saben? Entonces, la potencia instantánea, si la potencia promedio es igual a trabajo entre tiempo, entonces la potencia instantánea va a ser la diferencial de trabajo entre el diferencial de tiempo, donde el diferencial de trabajo es una pequeña cantidad de trabajo ejecutado en el intervalo infinitesimal del diferencial de tiempo. Si la potencia es constante con el tiempo, entonces la potencia instantánea es igual a la potencia promedio y el trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Entonces esta es otra relación que nos va a ser útil para el trabajo. Esta también, ya que nos va a permitir analizar elementos diferenciales del trabajo para determinar la potencia, y la otra para determinarla en función de la potencia promedio. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien, jóvenes. Bueno, la unidad de potencia en el sistema internacional es el joule por segundo y se le conoce como watt. Su abreviatura es la W mayúscula y dice que un watt es igual a un joule por segundo. Esta unidad se llama así en honor de James Watt, ¿no? Que tuvo un periodo de vida de 1736 a 1819 y él introdujo importantes mejoramientos en los motores de vapor de su época. En el sistema inglés la unidad de potencia es un pie por libra sobre segundo, aunque una unidad también que se utiliza es el caballo de fuerza o HP. Se emplea generalmente para describir la potencia de aparatos como los motores eléctricos o de un automóvil. Un caballo de fuerza equivale a 550 pies por libra sobre segundo y equivale a 746 watts.
¿vale? Una pregunta al margen, jóvenes. Por ejemplo, un coche normal, un automóvil normal, ¿cuánta potencia llega a desempeñar? O sea, ¿cuál es la potencia que nos dicen los fabricantes de automóviles promedio de un coche? O bueno, díganme de algún coche en particular. A ver, jóvenes, no me digan que nunca han investigado eso. 105 caballos en un Tsuru. Ah, por ejemplo, o sea, está bien, o sea, 105 caballos en un Tsuru, algún otro coche, está bien, o sea, es un dato válido. Por lo regular, un coche deportivo anda entre 140 y 180 caballos. ¿Sale? Que son 100, de ahí ponen 180 HPs, 105 HPs, ¿sale? Entonces, esos valores nosotros sí los conocemos, los hemos visto cuando nosotros, un familiar, o tenemos la curiosidad de saber cuáles son las características de un automóvil y podemos ver los caballos de fuerza, ¿no? Lo que nos interesa es la potencia que tiene. Entonces, ya hoy sabemos que primero, la potencia es un trabajo realizado sobre cierto tiempo. Segundo, que la unidad del sistema internacional son los watts. Y tercero, que otra unidad que utilizamos mucho es el caballo de fuerza o HP. Y cuarto, que esos HPs un HP equivale a 746 watts. Entonces, ese motor de 105 HPs, ¿cuántos watts son? No, 1605 HPs, ¿cuántos watts son? $78,330. Correcto. O sea, 105 HPs es igual a 78.330 watts. ¿Sale? Solamente es multiplicar 746 por 105 y nos va a dar el total en watts. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Muy bien. Entonces, nosotros ahora podemos hacer un análisis y dice lo siguiente. El trabajo puede expresarse también en unidades de potencia por tiempo. Este es el origen de la designación de kilowatt hora, con el que las compañías eléctricas miden cuánto trabajo en forma de energía eléctrica se suministra a las casas. Un kilowatt hora es el trabajo efectuado en una hora por un agente que labore con una rapidez constante de 1 kilowatt, ¿vale? Entonces, la mayoría de ustedes debe tener ahí a la mano, o si no, revíselo más tarde, los recibos que manda Comisión Federal a sus casas y pueden ver que esa es la unidad en la cual les miden los cobros en kilowatt por hora, ¿vale? Es una manera de ver todo el consumo de energía eléctrica que realizan cada uno de los aparatos en su casa. Incluso si ustedes tienen más o menos un refrigerador reciente o televisión o así, va a tener una tabla de consumo y ahorro de energía, ¿no? Y les va a decir en promedio cuánto consume en kilowatt hora y cuál es el ahorro acumulado por mes, por año, si mal no recuerdo, y por kilowatt hora de consumo. Entonces son datos importantes que pues a lo mejor a nivel casa no llaman mucho la atención. Nosotros nomás ya sabemos que nos llega un recibo y hay que pagarlo, pero es información que ustedes más adelante, ya cuando estén en la parte de ingeniería, van a aprovechar porque en una planta eléctrica, bueno, vamos a ponerlo en su contexto, en un laboratorio, en una fábrica, etcétera, se ocupa mucha maquinaria y toda esa maquinaria maneja los dos conceptos de potencia y trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que tiene una línea de ensamble de productos, pues va a tener motores, va a tener bandas transportadoras, ¿no?
Y todas esas dispositivos, motores, bandas transportadoras, van a consumir potencia, o sea, van a trabajar en HPs, ¿no? Principalmente los motores industriales se compran en HPs. Y para el caso de los análisis de, ¿cómo se llama? De consumo eléctrico, todos esos motores consumen corriente y esa corriente que consumen, pues también se ve reflejada en la factura de Comisión Federal de Electricidad. Entonces están viendo que más o menos todos estos valores coinciden. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. De lo que estábamos viendo de la potencia instantánea y de la potencia promedio, también podemos nosotros encontrar ciertos análisis a nivel de modelo matemático que podemos recombinar, ¿no? Por ejemplo, dice, podemos expresar la potencia aplicada a un cuerpo en función de su velocidad y de la fuerza que actúa sobre él, en un breve intervalo temporal, delta de t. El cuerpo recorre una distancia delta s y nosotros esta relación delta s respecto a delta t ya la conocemos y entonces el trabajo efectuado en él es delta w es igual a f punto delta s, ¿sale? Y podemos reescribir la ecuación 11.8 como potencia es igual a diferencial del trabajo respecto al diferencial de tiempo. Nosotros sabemos que el diferencial de trabajo es igual a f punto ds respecto al tiempo, y reacomodando esta parte de aquí, yo sé que esto es igual a la fuerza por punto diferencial de posición respecto al tiempo. ¿Y esto quién es, jóvenes? La velocidad. Es mi vector velocidad, ¿sale? O sea, eso f punto b es igual a la potencia. Recuerden, la velocidad es un vector, la fuerza es un vector, y el producto punto de esos dos vectores, ¿qué me va a dar como resultado? Un escalar. Un escalar. ¿Cuál es la unidad, jóvenes? Los watts, ¿vale? Bueno, entonces podemos ver que yo lo hice un poquito antes, pero tras sustituir B por delta S respecto al tiempo, la delta T, la velocidad queda así, que la potencia es igual al producto punto de la fuerza por la velocidad. Si F y B son paralelas entre sí, esto puede escribirse solamente en términos de sus magnitudes. ¿Por qué? Ya quedamos que ¿qué? ¿Por qué serían paralelas? A ver, P es igual a F por B. ¿Por qué me falta aquí? A ver, El seno del ángulo. casi. Bueno, pues magnitud de F, magnitud de B por el coseno del ángulo, ¿sale? No se les olvide. Definición de producto punto, ¿vale? Cuando son paralelas, quiere decir que phi es igual a 0 y el coseno de 0 ¿a qué es igual? 1. A 1. Por lo tanto, no es necesario poner coseno de 0. Sabemos que es solamente F por B, o sea, la magnitud de F por la magnitud del vector velocidad y ya. ¿Sale? Dice, nótese que la potencia puede ser negativa si F y B son antiparalelas, y aplicar potencia negativa a un cuerpo significa hacer trabajo negativo en él. La fuerza que el agente externo ejerce en el cuerpo sigue una dirección opuesta a su desplazamiento y por lo tanto contraria a la velocidad. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? O sea, yo sé que
Esto, y lo vimos en las clases pasadas, puede ser positivo o negativo. Negativo, ¿qué querría decir? Que uno va en un sentido, la fuerza, y la velocidad va en otro. ¿Vale? Entonces ya el producto me daría menos FV. ¿Vale? O puede ser que la fuerza vaya en un sentido y la velocidad vaya en otro. Y me daría el mismo resultado. ¿Vale? Porque al final son antiparalelas. Pero recuerden, no necesariamente tienen que ser esta la fórmula, ¿no? O sea, la más general es esta. Y yo sé que esa aplica para esta parte de aquí. O sea, es el producto de las magnitudes de la fuerza y la velocidad por el coseno del ángulo que llegaran a formar, como lo vimos en la parte de trabajo por una fuerza variable. Entonces tengan cuidado porque si en algún problema viniera algún ángulo por ahí, entonces tendrían que considerar la fórmula de producto punto de fuerza por velocidad. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. Y bueno, vamos a ver rápido, ya nos quedan unos 15 minutos. Este ejemplo ustedes lo conocen como el de una masa atada a un resorte. Entonces yo voy a tener diferentes, este es un ejemplo clásico para entender toda esta parte de trabajo y potencia. Dice lo siguiente: un cuerpo sujetado a un resorte se encuentra en X igual a 0 cuando el resorte está relajado, este de aquí. Una fuerza externa hace pasar el cuerpo del desplazamiento inicial X inicial al final, X inicial a X final. ¿Sale? El eje X es positivo a la derecha, o sea, si acá es positivo. ¿Sale? Y A, tenemos cuando hay un estiramiento, o sea, X inicial está en 0 y va hacia acá, que yo estiro el resorte. Y el otro caso es B, hay compresión. O sea, todo esto es cuando yo estiro el resorte A, y esto es cuando yo comprimo el resorte. ¿Sale? Y vamos a analizar qué pasa en esta situación. Dice, ¿cuál es la naturaleza de la fuerza ejercida sobre el cuerpo por el resorte cuando se estira o se comprime? Los experimentos revelan que la fuerza no es constante. Cuanto más modificamos la longitud del resorte, mayor será la fuerza que ejerce. En forma equivalente, podríamos decir que mayor será la fuerza externa que debe aplicarse para cambiar la longitud. También descubrimos lo siguiente, con buena aproximación en la generalidad de los resortes, que la magnitud de esta fuerza varía linealmente con la distancia en que se extiende o se comprime respecto a la longitud relajada. En una dimensión podemos escribir en la siguiente expresión el componente X de la fuerza que el resorte ejerce sobre el cuerpo unido a él, que es F de S es igual a menos K por X. Aguas, aquí solamente tengo la fuerza. Faltaría ver otros componentes como que trabajo y velocidad, ¿no? Entonces tengan en cuenta que solamente esa es la fuerza que ejerce el resorte. Lo anterior se conoce como la ley de Hooke. Esta es una ley que por lo regular se ve en los cursos previos de física de la preparatoria, ¿no? A nosotros prácticamente nos ponen el formulazo que dice F de S es igual a menos KX. Eso es todo lo que nosotros sabemos. La constante K sabemos que se conoce como constante de fuerza del resorte o constante del resorte. Y la unidad está en el sistema internacional dada en newtons por metro. Tiene lógica, ¿no? Porque la fuerza en que está dada en newtons. Entonces yo tengo que F es igual a menos KX. Yo sé que X está en metros, pero la fuerza pues debe estar en newtons. Entonces, por lo tanto, K debería estar en newton sobre metro, ¿no? Para que cuando yo los multiplique, los metros se cancelen y me quede solamente newtons. ¿Sale? La ecuación anterior es válida mientras no tengamos que estirarlo más allá de ciertos límites, porque pues puede llegar a quebrar, a romperse o a deformarse. Ahora vamos a ver el ejemplo. Dice, un resorte pende verticalmente en estado relajado y en él se le coloca un bloque de masa M igual a 6.4 kilogramos que está conectado, pero se sostiene en su lugar. O sea, aquí lo tenemos detenido, está el resorte, está la masa colgando de ese resorte. A continuación se baja lentamente la mano que sostiene el bloque, así que el bloque desciende a velocidad constante. Otro detalle importante, velocidad constante,
hasta que alcanza un punto donde cuelga en equilibrio una vez quitada la mano. En ese momento se mide el resorte y se descubre que se estiró una distancia de 0.124 metros respecto a la longitud en el estado relajado. Se calcula el trabajo que durante el proceso efectúa en el bloque A, la gravedad, B, el resorte y C, la mano. Entonces dice así, solución para el inciso A. Partiendo de la condición de equilibrio podemos encontrar la constante de fuerza del resorte que no está dada en el problema. ¿Sale? Aguas, no nos dieron esa constante. Suponiendo que el eje Y sea positivo y ascendente, la fuerza neta en la dirección y el equilibrio, esto es la figura 1115b que está acá, es sumatoria de fuerzas Y es igual a KD menos MG. ¿Es cierto esto, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? O sea, menos MG es la parte de la masa. Y KD, ya quedamos que era ¿qué? La fuerza del resorte es igual a ¿qué? A menos KX. ¿Sale? Ahora, en este caso, KX ¿hacia dónde va? Es la fuerza que ejerce el resorte hacia arriba, por eso es positiva. ¿Sale? En la posición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas Y es igual a 0. Así que KD es igual a MG o KA es igual a MG entre D. Y K, sustituyendo los valores de 6.4 kilogramos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, y dividido entre 0.124 metros, sé que tengo una constante de resorte de 506 newton por metro. ¿Sí queda claro, jóvenes, de dónde salió? Está en reposo. Recuerden que decía ahí que estaba en reposo, en equilibrio y tenía una velocidad constante. Entonces ya con eso yo sé que en algún punto la aceleración en Y es igual a 0 y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y solamente es analizar mis fuerzas y despejarlas para poder encontrar los valores que me falten. En este caso tengo la distancia, tengo la masa, tengo la gravedad y me faltaba encontrar la constante del resorte. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien. Para determinar el trabajo realizado por la gravedad, o sea, omega g, aclaramos que es una fuerza constante y que la fuerza y el desplazamiento son paralelos. Podemos entonces utilizar la ecuación 11.1, donde dice que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Entonces, esto es igual a mg por d, ¿no? Entonces me dice a mí que yo tengo mg, que es 6.4 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia recorrida, y ya tengo mi trabajo encontrado ahí, que es 7.78 joules. ¿Sí queda claro, jóvenes? Con esto cierro el inciso A, que me dice, calcula el trabajo durante el proceso efectuado el bloque cuando A, la gravedad. Aquí ya está afectando. B, el resorte y C, la mano. Ahora vamos a encontrar los otros dos. El resultado es positivo porque la fuerza y el desplazamiento siguen la misma dirección. ¿Sale? Entonces cuidado ahí por el comportamiento del fenómeno. Luego dice el inciso B. Dice, para obtener el trabajo omega S, WS efectuado por el resorte, empleamos la ecuación 11.17 con X igual a menos D. Entonces el trabajo es igual a menos 1/2 de KD cuadrada, que es igual a menos 1/2 de 506 Nm, que es K, por 0.124 metros al cuadrado. Ahora, van a decir, ¿de dónde sale esta ecuación 11.17? ¿Sale? Que nos está pidiendo aquí el apoyo. Entonces, recuerden que yo tengo que el trabajo realizado por el resorte es igual a ¿quién? A un X inicial, bueno, X final menos X inicial por la fuerza por el diferencial de X. Si yo sé que en el caso de un resorte la fuerza es menos KX, cuando yo haga la integral, ¿sabe? Me va a quedar esto de aquí. O sea, me va a quedar la integral de menos KX diferencial de X. K es constante, menos K por la integral de X diferencial de X. Y esta integral es menos K por 1/2 de X cuadrada.
¿sale? Entonces por eso me queda x final al cuadrado menos x inicial al cuadrado por un medio de menos k. Y aquí la tengo determinada. Ya nada más es esta x cuadrada de valor en la x inicial y x final. Y me va a dar este valor. Ah, bueno, entonces partiendo de eso, yo ya tengo que la distancia, ¿sale? Recuerden, o sea, x final al cuadrado menos x inicial al cuadrado, ¿vale? Y eso me va a dar toda la parte de D. Para este caso, x final es igual a 0.124 metros y x inicial es igual a 0. Porque partí del reposo, ¿cierto? Entonces, pues me va a quedar 124 al cuadrado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, entonces aquí más o menos expliqué de dónde salía la fórmula. Sale de aquí, para que tengan cuidado, no es algo inventado y digan, bueno, no sale este d cuadrada. Bueno, este d cuadrada sale de hacer esta integración y de sustituir. Yo sé que x final menos x inicial es x final al cuadrado menos x inicial al cuadrado. La diferencia es la distancia y yo sé que x final es igual a 0.124 metros, pero x inicial está en 0. Entonces va a ser 0.124 metros al cuadrado menos 0, ¿no? Entonces por eso me queda esta expresión de aquí, ¿sale? Bueno, jóvenes. Por último, para calcular el trabajo realizado por la mano, se necesita una fuerza ascendente FH ejercida por ella. A medida que bajemos el bloque con rapidez constante, la aceleración de Y es igual a 0. Por eso, nuevamente, rapidez constante, ¿vale? Ya con eso puedo tener ciertas atribuciones para mi sistema. Con base en el diagrama de cuerpo libre de la figura 1115C, la fuerza neta durante este proceso es sumatoria de fuerzas en Y es igual a Fs más Fh menos Mg, así que Fh es igual a Mg menos Fs. Nótese que hasta que el bloque alcance la posición de equilibrio, o sea que Mg sea mayor que Fs, así que Fh es mayor que 0. Como cabría esperar, Fh tiene un componente positivo y esto es porque actúa hacia arriba. Podemos determinar el trabajo hecho por la mano mediante una integral como el de la ecuación anterior, ¿sale? Que ya lo teníamos aquí, con FH igual a mg menos ky, ¿sale? Y por lo tanto el trabajo sería la integral de 0 a d, o sea, de 0 a la distancia. Recuerden que estamos viendo cuando la mano está bajando el bloque, ¿sale? De 0 a menos d, por eso me sale el menos d, aquí lo veo, 0 a menos d, de mg más ky por diferencial de y. ¿Esto es igual a qué? Esta integral se divide en dos integrales, dos diferenciales, o sea, mg por la integral de la diferencial de y, que es y, evaluada de 0 a menos d, más un medio de k, porque aquí está k, perdón, aquí está y respecto a y, un medio de k menos d al cuadrado. Obviamente este valor es positivo, este valor va a ser negativo y me va a quedar esta parte de aquí. Dice, nótese que la sumatoria de los trabajos, ¿sale? El trabajo de hecho por la gravedad, hecho por la mano, ¿sale? Y por el resorte, que son los tres trabajos, dan 0. ¿Vale? Entonces, si ahorita regresan ustedes a ver el análisis de cada uno de ellos, cuando lo sumemos, nos debe de dar 0. ¿Por qué creen que pasa esto, jóvenes? ¿Por qué creen que la suma de trabajos en toda la dinámica del sistema da 0? Porque son fuerzas. Bueno, primero recuerden que es un resorte. Segundo, todo lo que estamos invirtiendo en fuerza, desplazamiento, la masa, la gravedad, todo, tiene que ver con que el sistema se mantenga, ¿no? Se mantenga estable, ¿sí? O sea conservativo. Entonces, aquí estamos viendo cómo
los trabajos mantienen eso de que sea conservativo, tanto para la mano como para la gravedad como para el puro resorte, y nos van a equilibrar todos los trabajos realizados en él. ¿Vale? Entonces voy a detenerme aquí para la clase del día de hoy. Esto lo voy a arrancar yo en la siguiente clase, con que analicemos bien cómo quedaron estas magnitudes de los trabajos, ¿sale? Y cerremos el análisis de por qué la sumatoria de todos los trabajos me da 0, y lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Bueno, jóvenes, pues por mi parte estamos en tiempo, son las 2:24. Cerraríamos la clase el día de hoy. El video estará listo entre el transcurso del día de hoy y mañana, para que ustedes lo puedan revisar, sus compañeros de los otros grupos, y el lunes nos vemos en clase a las 8:30 de la mañana con el grupo 1FM1. Muchas gracias por tu participación, jóvenes. Gracias, profe. Lindo día. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, gracias.